Otro de los factores físicos que puede influir en la salud de los trabajadores es la iluminación. La iluminación es un factor fundamental para poder trabajar en condiciones de seguridad. Una iluminación inadecuada puede provocar un incremento en el número de accidentes de trabajo, así como fatiga ocular, escozor de ojos, dolores de cabeza o dificultades de atención. Las unidades de medida utilizadas son el lumen, que mide la potencia luminosa emitida por una fuente, y el lux, que nos mide la iluminación en una superficie determinada. Un lux equivale a un lumen por metro cuadrado. El instrumento que se utiliza para conocer si hay una iluminación adecuada en un lugar es el luxómetro. La legislación española establece los niveles mínimos de iluminación que deben existir en el lugar de trabajo en función de las necesidades visuales que haya en el mismo. Así se establece que debe haber como mínimo una iluminación de 1000 luxes para la realización de tareas con exigencias visuales muy altas, como por ejemplo los trabajos de joyería, confección o electrónica. Habrá una iluminación mínima de 500 luxes en aquellos trabajos que tengan exigencias visuales altas, como el trabajo en oficinas, aulas o talleres mecánicos. Aquellos trabajos con exigencias visuales moderadas, como el trabajo en almacenes o de estampación, tendrán una iluminación mínima de 200 luxes. Los trabajos con exigencias visuales bajas, como el trabajo en garajes o en depósitos, tendrá una iluminación mínima de 100 luxes. Los trabajos en áreas o locales de uso habitual, 100 luxes. Las áreas o locales de uso ocasional, como mínimo, 50 luxes. Las vías de circulación de uso habitual, como los pasillos o las entradas, tendrán una iluminación mínima de 50 luxes y las vías de circulación de uso ocasional como mínimo 25 luxes. En aquellos casos en los que exista riesgo de caídas, choques u otros accidentes, estos niveles mínimos de iluminación que hemos visto con anterioridad deberán duplicarse. Así también deberán duplicarse en el caso de que la tarea efectuada no permita errores de apreciación porque pueda suponer peligro para los trabajadores. Las medidas de prevención y protección a utilizar en los lugares de trabajo son: es preferible utilizar la luz natural frente a la artificial, utilizando la iluminación artificial para complementar la natural cuando sea necesario. Se deben evitar los deslumbramientos. Debe existir un alumbrado de emergencia si un fallo de red puede suponer riesgo para los trabajadores. La instalación eléctrica debe estar protegida si hay riesgo de incendio. Dependiendo del tipo de trabajo, se utilizará luz general, localizada o ambas. Cuando hablamos de luz general estamos hablando de luz que se distribuye de forma uniforme por toda la superficie, y la localizada de luz que se dirige sobre una zona concreta. Dentro de las condiciones medioambientales, otro de los factores de riesgo que puede afectar a la salud de los trabajadores es la presencia de agentes químicos. Los agentes químicos son compuestos inertes que pueden aparecer de las siguientes formas: o bien como gases, por ejemplo, el monóxido de carbono que suelta un tubo de escape. Pueden aparecer también como líquidos, como por ejemplo los aerosoles o las nieblas. Y pueden aparecer también como sólidos, como por ejemplo polvo suspendido en el aire. Para que los agentes químicos puedan provocar daño en nuestra salud, es necesario que entren en nuestro organismo. Las vías de entrada de los agentes químicos en nuestro organismo son la vía respiratoria, donde el agente químico mezclado con el aire entra en nuestro organismo a través de las fosas nasales o de la boca, llegando a los pulmones, donde es distribuido por todo el cuerpo. También pueden entrar a través de la vía digestiva, mezclados con alimentos, bebidas o saliva, pasando al estómago, desde donde puede ser distribuido por todo nuestro organismo. En algunos casos, algunos compuestos químicos son tan pequeños que pueden atravesar incluso los poros de la piel, pasando a los capilares, donde una vez en el sistema circulatorio puede llegar a cualquier parte de nuestro cuerpo. Y la última vía de entrada, que sería la vía parenteral, donde el contaminante químico puede entrar a nuestro organismo a través de las heridas. Los agentes químicos deben estar etiquetados en función del daño que puedan ocasionar. Los explosivos son aquellos que pueden, incluso en ausencia de oxígeno, detonar o deflagrar rápidamente. Los inflamables son sustancias que arden a una temperatura muy baja. Comburentes son sustancias que alimentan la combustión, facilitándola.
Las sustancias corrosivas son aquellas que pueden destruir los tejidos. Son sustancias tóxicas aquellas que pueden provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. Son sustancias peligrosas para el medio ambiente aquellas que pueden representar un peligro para el medio ambiente inmediato o a corto plazo. Otro de los peligros que deben aparecer etiquetados son los gases a presión. Se consideran irritantes aquellas sustancias o compuestos que en contacto con la piel o las mucosas pueden provocar reacciones inflamatorias. También deberán estar etiquetadas aquellas sustancias que puedan provocar daños al entrar en nuestro organismo por las vías respiratorias. Las medidas de prevención y protección a adoptar contra los riesgos derivados de los agentes químicos son: en primer lugar, se debe intentar actuar sobre el foco del riesgo, sustituyendo el contaminante por otro producto o reduciendo su uso. Se deben realizar mediciones periódicas y recogida de muestras para comprobar cuáles son los niveles de contaminación que hay en el lugar de trabajo. Utilizar ventilación general para eliminar el contaminante o localizada en aquellos lugares donde haya mayor presencia de este. Aislar o alejar el foco. Reducir el tiempo que los trabajadores están expuestos al contaminante. Formar e informar a los trabajadores sobre el riesgo al que están expuestos y las medidas de prevención y protección que deben utilizar. Utilizar equipos de protección individual. Etiquetar adecuadamente los productos y cumplir los valores límite ambientales. Los valores límite ambientales vienen establecidos por la legislación y nos indican cuál es la concentración, es decir, la cantidad de sustancia que puede estar presente en el ambiente de trabajo y el tiempo de exposición que pueden tener los trabajadores al agente contaminante. Los agentes biológicos son seres vivos microscópicos como por ejemplo los virus, las bacterias, los hongos o los protozoos que al penetrar en nuestro organismo pueden causarnos enfermedades. Los trabajos con mayor riesgo de producir daños por agentes biológicos son el trabajo en laboratorios, en hospitales, con curtidos, la recogida de basuras, el procesamiento de alimentos y la cría de animales. Los agentes biológicos se clasifican en función de su peligrosidad en 4 grupos. El grupo 1 estaría formado por aquellos agentes biológicos que tienen poca probabilidad de causar enfermedades. En el grupo 2 estarían incluidos aquellos agentes biológicos que pueden causar enfermedades pero que es poco probable que se propaguen al resto de la sociedad y existen tratamientos eficaces. El grupo 3 estaría compuesto por aquellos agentes biológicos que pueden provocar enfermedades graves con probabilidad de propagación, existiendo tratamientos eficaces. En el grupo 4 encontraríamos aquellos agentes biológicos capaces de provocar enfermedades graves con riesgo de propagación, para las que no existen tratamientos eficaces. Las medidas de prevención y protección a emplear ante los agentes biológicos son: en primer lugar, la medicina preventiva. Hay que vacunar a los trabajadores expuestos y realizarles reconocimientos médicos periódicos. Se deben mantener las adecuadas condiciones higiénicas en los lugares de trabajo. Se deben desinfectar y esterilizar los utensilios que se utilizan. Los trabajadores deben disponer de tiempo para el cambio de ropa y la higiene personal. Se debe utilizar una ventilación, extracción y sistemas de detección y alarma. No se debe mezclar la ropa de trabajo y la personal. No se debe comer ni beber en lugares de trabajo. Utilizar los equipos de protección individual adecuados e informar y formar a los trabajadores expuestos.